Las palabras del médico fueron pronunciadas con una delicadeza practicada, pero cada sílaba era un pequeño martillo que destrozaba lo que quedaba del sueño de Sarah Wilson. Lo siento, Sarah. Lo hemos intentado todo. 5 años. 5 años de registros de temperatura, inyecciones de hormonas, procedimientos invasivos y la montaña rusa de esperanza y desesperación que había carcomido su espíritu y su matrimonio. A los 34 años, la palabra infértil no era un diagnóstico, era una sentencia. Condujo a casa aturdida. El mundo exterior parecía extrañamente vívido y distante. Los colores de las hojas de otoño, la risa de los niños en un parque, todo parecía pertenecer a un universo del que había sido exiliada para siempre. La casa que ella y Daniel habían comprado, con su habitación de invitados que siempre había sido secretamente la habitación del bebé, ahora se sentía como un mausoleo. Cada rincón tranquilo resonaba con la ausencia, el vacío que ahora se había instalado, no solo en su cuerpo, sino en su alma, el sueño de una familia, el propósito que los había impulsado durante media década, se había convertido en polvo en el frío suelo del consultorio de un médico. Apenas había cruzado la puerta, la quietud de la casa amplificaba su dolor cuando sonó el teléfono. La llamada no era de Daniel, que estaba de viaje de negocios. Era del Hospital General. La voz al otro lado era urgente. Se trata de Mia Lawson. Ha habido un accidente. El suelo, que ya se sentía inestable, desapareció por completo. En el hospital, el olor a antiséptico y la cacofonía de las máquinas que pitaban crearon un nuevo infierno. Mia, su mejor amiga desde la infancia, yacía en una cama, una frágil constelación de tubos y cables. Sin embargo, sus ojos estaban claros y llenos de una urgencia febril. «Sarah», susurró, con la voz entrecortada. «Emma». Se refería a su hija de 3 meses, el pequeño milagro que Mia tanto amaba. «Tienes que... Prométemelo, Sarah. Cuidarla, madre, ser su... Está en mi testamento. Confío en ti». A pesar de su propia confusión de conmoción y dolor, Sarah no dudó. «Lo prometo, Mia. Lo prometo». Momentos después, mientras el monitor cardíaco de Mia se aplanaba en una última y aterradora línea, una enfermera entró silenciosamente y colocó un pequeño bulto en los brazos de Sarah. Era Emma. Y el mismo día que le dijeron a Sarah que nunca podría sostener a un hijo propio, sostenía el futuro del mundo de su mejor amiga, un peso pequeño y cálido que era a la vez una promesa y una despedida. El viaje a casa fue un viaje a través de una niebla de conmoción y dolor. Sarah abrazó a Emma, quien dormía plácidamente, ajena al cataclismo que había consumido el mundo de su nueva madre. El calor del pequeño cuerpo contra el suyo era lo único real, el único ancla en un mar de irrealidad. Entró en la casa que compartía con Daniel, y la quietud, antes un consuelo, ahora se sentía como una acusación. Cada habitación, cada objeto, era testimonio de vida que ya no existía. La habitación de invitados, con sus paredes de un tono neutro de esperanza, era una burla. Se sentó en la silla del dormitorio, acunando al bebé, y esperó. La espera era una nueva forma de tortura, el silencio lleno del sonido de su propio corazón, rompiéndose, y las suaves respiraciones de Emma. Daniel regresaría de su viaje de negocios en unas horas, y una parte de ella, una parte ingenua que se negaba a morir, esperaba que la viera con el bebé en brazos y que su corazón se derritiera. Se aferró a esa fantasía, a la imagen de su marido, convirtiéndose en el padre amoroso que ella siempre supo que podía ser, porque la alternativa era demasiado sombría y aterradora para contemplarla. Cuando Daniel llegó a casa tarde esa noche, la encontró dormida en el sillón reclinable, con Emma acurrucada contra su pecho. Su reacción no fue la que ella esperaba. No había ternura, ni siquiera curiosidad.
Su rostro era una máscara de fría confusión, seguida de una ira gélida. «¿Qué es esto, Sara?», preguntó en voz baja y controlada, lo cual fue mucho más aterrador que si hubiera gritado. Ella se despertó sobresaltada y con la voz entrecortada le contó sobre el accidente de Mia, sobre su último deseo, sobre la promesa que había hecho. Esperaba que la tragedia despertara en él alguna compasión. En cambio, su mirada se endureció. ¿Una promesa? ¿Hiciste una promesa que cambiaría nuestras vidas sin siquiera llamarme? Traes el bebé de otra persona a casa, el mismo día que descubres que no podemos tener uno propio y esperas que simplemente lo acepte. El nuestro que usó se sintió como un arma, una forma de resaltar la ilegitimidad de la pequeña niña en sus brazos. Él no vio a un bebé huérfano, vio su fracaso, el recordatorio viviente de su cuerpo roto, ahora materializado en su sala de estar. La discusión que siguió fue la más brutal de su matrimonio. Daniel caminaba de un lado a otro, y su furia finalmente estalló en un monólogo de egoísmo herido. He pasado 5 años apoyándote, Sara, 5 años de médicos y decepciones. Lo hice porque quería una familia, quería a mi propia hija, mi propia sangre, no el problema de nadie. No es un problema, Daniel, es una bebé, la hija de mi mejor amiga, espetó Sara, y la sorpresa dio paso a una ira protectora. Fue entonces cuando llamó a su madre, Margaret Wilson, una mujer cuya aprobación Sara siempre había buscado en vano. Fue previsiblemente cruel. Al teléfono, su voz era una mezcla de falsa compasión y firmeza. «Ay, Sara, cariño, entiendo que estés molesta, pero Daniel tiene razón. No estás pensando con claridad. Tienes que hacer lo correcto. Devuelve a la niña a las autoridades. Ellos sabrán qué hacer. Tu matrimonio es más importante». La palabra devolver, como si Emma fuera mercancía dañada, fue lo que rompió algo dentro de Sara. Se dio cuenta de que estaba luchando no solo contra el egoísmo de su marido, sino contra una visión del mundo en la que el amor era condicional y la compasión un inconveniente. El ultimátum llegó a la mañana siguiente, tras una noche de silencio hostil. Daniel se quedó frente a ella, con los brazos cruzados y el rostro impasible. «He pensado mucho en esto, Sara, y la situación es simple. O se va este niño, o te vas tú. No criaré al hijo de otro en esta casa. No renunciaré a mi sueño de tener una familia de verdad solo por una promesa impulsiva que hiciste». Había esperado que cediera. Durante 5 años, siempre había cedido. Siempre se había disculpado, siempre había intentado arreglar las cosas. Pero la mujer que tenía ante él ahora era diferente. Ya no luchaba por un sueño abstracto. Sostenía la realidad en sus brazos. Miró a la cara del hombre con el que se había casado y, por primera vez, lo vio con claridad. Un hombre débil, mimado y cruel, incapaz de amar nada que no fuera un reflejo de sí mismo. Miró el rostro pequeño y dormido de Emma, una promesa de amor incondicional. La elección, por dolorosa que fuera, no era una elección. «Bueno, supongo que me voy a ir», dijo ella con una voz sorprendentemente firme. El desalojo se llevó a cabo con una eficiencia fría y brutal. Daniel y su madre, que llegó como un verdugo siniestro, ayudaron a Sara a empacar. No lo hicieron con ira, sino con una calma metódica mucho más cruel. Recorrieron la casa, su casa, tomando sus pertenencias, su ropa, los libros que amaba y metiéndolos en cajas. Era como si estuvieran limpiando una habitación después de que se fuera un invitado no deseado. Margaret lo supervisó todo, asegurándose de que Sara no se llevara nada que perteneciera a la familia Wilson. La cuna que Mia le había dado a Sara, que había armado en la habitación de invitados con el corazón lleno de esperanza, fue desmantelada y devuelta a la caja. En 2 horas, la vida de Sara se había reducido a 6 cajas y un bebé en un portabebés. Daniel la acompañó hasta la puerta. «No tenía por qué ser así, Sara», dijo.
en un último intento de hacerla sentir culpable. Ella no respondió. Ella simplemente salió por la puerta, sin mirar atrás, y se subió a su auto. El sonido de la puerta cerrándose selló no solo el final de su matrimonio, sino el comienzo de una vida que nunca imaginó. Indigente, con un bebé de 3 meses y el depósito de gasolina casi vacío, Sara conducía sin rumbo. Cada calle, cada casa, parecía burlarse de ella, un recordatorio de la vida normal y estable que acababa de perder. El pánico empezó a apoderarse de ella. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? No tenía familia en el pueblo, y la idea de contarles a sus amigas su humillación era insoportable. Entonces recordó a Rachel, una compañera de trabajo en la librería donde trabajaba a tiempo parcial. No eran muy amigas, pero Rachel siempre había sido amable, práctica y sensata. Con manos temblorosas, Sara la llamó. Intentó explicarle la situación, pero su voz se quebró en sollozos. Rachel no la presionó para que le diera detalles. Simplemente dijo, con una calma que era un bálsamo: ¿Dónde estás? Dame la dirección. Voy a recogerte. Tú y el bebé pueden quedarse conmigo todo el tiempo que necesiten. La oferta de ayuda incondicional de un casi desconocido, en marcado contraste con el rechazo de su propia familia, fue lo que evitó que Sara se desmoronara por completo. El pequeño apartamento de Rachel se convirtió en el primer santuario de Sara y Emma. Estaba desordenado, lleno de libros y plantas, e irradiaba una energía cálida y acogedora que su impecable hogar nunca había tenido. Rachel, madre soltera, comprendió la situación de Sara sin necesidad de largas explicaciones. Simplemente actuó. Instaló una cuna de viaje en su habitación, le preparó una comida caliente y abrazó a Emma mientras Sara tomaba su primer baño de verdad en días. Esa primera noche, mientras Emma dormía y el apartamento estaba en silencio, Rachel se sentó con Sara y escuchó. Escuchó sobre su infertilidad, su promesa a Mia, la crueldad de Daniel. No ofreció clichés ni consejos fáciles. Simplemente escuchó, validando el dolor, la ira y el miedo de Sara. Y al hacerlo, le dio un regalo invaluable: saber que no estaba loca y, lo más importante, que no estaba sola. Los siguientes días fueron una maratón de supervivencia. Sara, con el apoyo de Rachel, comenzó a dar los primeros pasos para construir una nueva vida. Llamó al abogado que Mia había especificado en su testamento e inició formalmente el proceso de adopción. Usó sus limitados ahorros para alquilar un pequeño apartamento de una habitación en un barrio que apenas podía permitirse, pero que le pareció seguro. Rachel movilizó a su propia red de amigas, otras madres solteras y mujeres del barrio. Se presentaron en el nuevo apartamento vacío de Sara con regalos: una cuna usada pero en perfecto estado, bolsas de ropa de bebé, guisos congelados. Fue una comunidad de apoyo instantánea. Una hermandad de mujeres que entendían lo que era luchar y que se apoyaban mutuamente en silencio. Sara, que siempre se había considerado autosuficiente, aprendió la lección humilde y empoderadora de aceptar ayuda. A pesar de su agotamiento y el dolor persistente de la traición, Sara descubrió algo sorprendente: una profunda y feroz alegría en la maternidad. Cuidar de Emma era un trabajo de 24 horas, pero era un trabajo con un propósito claro e innegable. Cada sonrisa desdentada de Emma, cada vez que sus deditos se aferraban a los suyos, cada noche que dormía sobre su pecho, llenaba el vacío que la infertilidad había tallado en su alma. Ya no lloraba por un hijo que nunca tendría. Se enamoraba perdidamente del niño que sostenía en sus brazos. El dolor y la alegría coexistían, un tapiz agridulce de su nueva vida. Comprendió que la maternidad no era el fin de sus problemas, pero sí la razón por la que encontraría la fuerza para superarlos. Para procesar el torbellino de emociones, Sara comenzó a escribir. Comenzó un blog anónimo llamado La Mamá Inesperada. En él se sinceró. Escribió sobre el dolor de la belleza de su promesa a Mia, las frustraciones y las divertidas alegrías de ser madre soltera.
Escribía con una honestidad cruda y vulnerable, sin esperar que nadie lo leyera, pero la gente lo leyó. Primero unas pocas, luego docenas, luego cientos. Otras mujeres que luchaban contra la infertilidad, madres solteras, personas que habían perdido amigos. La sección de comentarios se convirtió en un foro de apoyo y aliento. Tu historia es mi historia. Me diste esperanza. No estás sola. El blog, que comenzó como un diario privado, se convirtió en una comunidad, un testimonio de que compartir la vulnerabilidad puede ser una fuente de inmensa fortaleza, tanto para ella como para los demás. Pasó 1 año y medio. La vida de Sarah y Emma encontró su ritmo. Su pequeño apartamento se había convertido en un hogar, lleno de juguetes y del sonido de la risa de un niño pequeño. Sarah había vuelto a trabajar a tiempo parcial en la librería y su blog le generaba ingresos extra gracias a la publicidad. No era una vida fácil. Siempre estaba la preocupación por el dinero, la soledad de las largas noches. Pero era su vida, una vida que había construido con sus propias manos. Emma era ahora una niña curiosa y llena de energía de casi 2 años, el centro del universo de Sarah. El proceso de adopción estaba en su fase final, con solo unos pocos trámites por delante. La tormenta parecía haber pasado, dando paso a una calma firme, pero desafiante. Sarah se sintió por primera vez en control de su propio destino. Y entonces alguien llamó a su puerta, a punto de poner su mundo patas arriba una vez más. Cuando Sarah abrió la puerta, vio a un hombre alto, de hombros anchos con cabello corto y oscuro, y ojos que parecían reflejar una seriedad y una tristeza que no lograba identificar. Vestía de civil, pero había algo en su postura, una quietud alerta, que sugería entrenamiento militar. Parecía nervioso, con un sobre arrugado en la mano. «¿Sarah Wilson?», preguntó con la voz un poco ronca. «Sí», respondió ella con cautela, manteniendo la puerta entreabierta. «Me llamo Jake Lawson», dijo. El apellido la golpeó como un puñetazo. «Lawson, el apellido de Mia. Creo que soy el padre de Emma». Le extendió el sobre. Dentro había fotos de él y de una Mia sonriente y una copia del certificado de nacimiento de Emma, que acababa de encontrar en los registros públicos. «Estuve destinado en Afganistán», explicó con la voz llena de dolor. «Ni siquiera sabía que Mia estaba embarazada. Volví la semana pasada y me enteré de todo, de Mia y de nuestra hija». El primer instinto de Sarah fue cerrar la puerta. Su corazón de leona rugía protectoramente por Emma. Este hombre era un extraño, una amenaza potencial para la vida estable que tanto había trabajado por construir. Pero entonces lo miró a los ojos y vio un dolor que reflejaba el suyo. Él no estaba allí para causar problemas. Estaba de luto por la mujer que amaba e intentaba comprender a una hija que nunca supo que tenía. Respirando hondo, Sarah lo invitó a entrar. Esa tarde, se sentaron en su pequeña sala mientras Emma dormía la siesta, y Jake le contó su historia. La misión de 1 año, la comunicación limitada, la promesa de casarse con Mia a su regreso. Y Sarah contó su historia, la promesa, el divorcio, la lucha. Eran 2 desconocidos, unidos por la misma mujer y la misma hija, navegando por un territorio emocional desconocido y complejo. Acordaron tomarse las cosas con calma. Los primeros encuentros de Jake y Emma fueron en lugares neutrales. En el parque, con Sarah observando desde lejos. Jake les dio ejemplo de paciencia y respeto. No forzaba las cosas. Se sentaba en el arenero. Dejaba que Emma jugara con su pelo y le hablaba con voz suave y cariñosa. Y siempre buscaba la aprobación de Sarah, respetando su papel como madre de Emma. La niña, que era tímida con los desconocidos, parecía sentir una conexión instintiva con este hombre tan amable. Poco a poco se estableció una rutina. Jake se convirtió en una presencia habitual en sus vidas, no como un rival, sino como un compañero.
Arreglaba juguetes rotos, leía cuentos antes de dormir y, lo más importante, miraba a Sara con una admiración que ella no había visto en mucho tiempo. El tema de la adopción se convirtió en la prueba definitiva de su determinación. El abogado de Sara le informó que, con la presencia del padre biológico, el proceso se había complicado. Necesitarían el consentimiento formal de Jake para proceder con la adopción. Sara se preparó para la batalla, temiendo que él quisiera la custodia completa. En cambio, cuando abordó el tema con él, la respuesta de Jake fue inmediata. «Por supuesto que doy mi consentimiento, Sara», dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Eres su madre, la salvaste, la criaste. Nunca jamás intentaría arrebatártelo. Solo quiero la oportunidad de ser su padre, a tu lado». En ese momento, cualquier sospecha que pudiera quedar en Sara se disipó. Vio que Jake no era una amenaza, era un regalo inesperado para ella y para Emma. Con el consentimiento de Jake, se formalizó la adopción. En la sala, el juez observó a la inusual pareja de padres que tenía ante sí. «En todos mis años en el tribunal», dijo el juez, «rara vez he visto un caso en el que el amor y el respeto por el bienestar de una niña hayan superado con tanta claridad la biología y el ego. Felicidades, señora Wilson. Y a usted, también, señor Lawson. Emma es una niña muy afortunada». Salir de la sala ese día, con los papeles de adopción en la mano, fue una de las mayores victorias de la vida de Sara. Era, legal y oficialmente, la madre de Emma. Y ya no estaba sola en esto. Tenía una pareja, una amiga, y tal vez comenzaba a darse cuenta. Algo más. Fue el mismo día que se finalizó la adopción que el fantasma de su pasado decidió reaparecer. Daniel la esperaba afuera de su apartamento cuando ella llegó. Se veía delgado, menos arrogante, con una tristeza performativa en sus ojos. Sostenía un ramo de flores. «Me enteré de la adopción. Felicidades», comenzó. «Sara, yo la arruiné. Fui un tonto. Estaba dolido, confundido. Dejé que mi decepción me cegara, pero he estado pensando mucho. En nosotros, en la vida que tuvimos. Tal vez podamos intentarlo de nuevo. Podríamos criar a la niña juntos». La propuesta era tan absurda, tan egocéntrica, que Sara casi rió. Él no había cambiado. Todavía pensaba que el mundo giraba en torno a sus deseos y arrepentimientos. Sara miró a Daniel, el hombre que la había echado de casa en el momento más vulnerable de su vida, y no sintió rabia. No, solo una lástima distante. «No, Daniel», dijo con voz serena y definitiva. «No existe un nosotros. Tú tomaste tu decisión hace mucho tiempo, y por esa decisión me vi obligada a construir una nueva vida. ¿Y sabes qué? La vida que he construido, la familia que he construido, es 1000 veces más real y fuerte que cualquier cosa que hayamos tenido». No esperó una respuesta. Simplemente entró en su apartamento y cerró la puerta al pasado, para siempre. Esa noche, Jake preparó la cena para celebrar, y mientras los veía reír a él y a Emma juntos, Sara supo que estaba exactamente donde debía estar. La fiesta del segundo cumpleaños de Emma fue una celebración de su nueva familia. El pequeño apartamento rebosaba vida. Rachel estaba allí, junto con el pequeño grupo de amigos que se habían convertido en el refugio de Sara. Y Jake estaba allí, no como invitado, sino como anfitrión a su lado. Se movían juntos con la naturalidad de quienes ya comparten una vida. Cortaron el pastel juntos, ayudaron a Emma a abrir sus regalos. Para cualquiera que los viera eran una familia. Su relación había florecido de forma natural gracias a su compañerismo paterno, creciendo en un clima de confianza, respeto y un profundo amor compartido por Emma. No lo habían planeado, pero habían construido, día a día, una nueva y hermosa historia de amor. La historia de Sara no trata de encontrar un príncipe que la salve, trata de convertirse en su propia reina. La llegada de Jake no fue un rescate, sino una alianza. Ella ya se había salvado a sí misma,
ya había construido su propia vida. Jake no la completó. Se unió a ella. Su amor fue un extra, la guinda del pastel de una vida que ya había forjado con éxito por sí sola. Y esa era su belleza. Era un amor nacido de la fuerza, no de la necesidad. El blog, La Madre Inesperada, continuó, pero su tono cambió. Ya no trataba sobre la lucha solitaria, sino sobre la belleza de la crianza compartida, sobre construir una familia reconstituida, sobre encontrar el amor después de una pérdida. Se convirtió en una fuente de inspiración para miles de personas en situaciones similares, demostrando que el divorcio no tiene por qué ser el fin de una familia y que la biología no es lo único que une a las personas. Sarah, la mujer que una vez se sintió definida por su infertilidad, era ahora una voz influyente sobre las múltiples y variadas formas que pueden adoptar la maternidad y la familia. La historia de Sarah y Daniel sirve como una poderosa advertencia sobre el amor condicional. El amor de Daniel dependía de que Sarah cumpliera un rol específico en su visión de la vida. Cuando ella se desvió del guión, su amor se desvaneció. El contraste entre el amor de Mia, que confió a Sarah su posesión más preciada, y el amor de Jake, que la abrazó con todas sus complicaciones, resalta la diferencia fundamental entre un amor que busca poseer y un amor que busca apoyar. En definitiva, La Madre Inesperada es una celebración de la resiliencia femenina. Trata sobre una mujer que enfrenta una serie de pérdidas devastadoras. La pérdida de su fertilidad, la de su mejor amiga, la de su matrimonio y su hogar. Y no solo sobrevive, sino que prospera. Convierte cada pérdida en un ladrillo para construir nuevos cimientos. Es un recordatorio de que incluso en los días más oscuros, cuando todos los sueños parecen haber muerto, un nuevo sueño inesperado puede estar esperando nacer, a menudo en forma de un pequeño paquete que necesita tu amor. El viaje de Sarah redefine el concepto de suerte. Al principio, parece la persona más desafortunada del mundo, pero cada giro del destino la encamina hacia un nuevo camino que finalmente la lleva a una felicidad más profunda y auténtica. La infertilidad la convierte en la única persona en quien Mia confía. El rechazo de su esposo la obliga a construir su propia fuerza y comunidad. La aparición de Jake, una complicación, la lleva a un amor más verdadero. La historia sugiere que, a veces, la mala suerte es simplemente el universo empujándonos fuera de una vida que no estaba destinada a ser nuestra, hacia la vida que realmente es. El papel de Mia, aunque breve, es el catalizador de toda la historia. Su fe inquebrantable en Sarah es el motor inicial. Es un acto de amistad tan profundo que trasciende la muerte. El legado de Mia no es solo su hija, Emma, sino también la transformación que su confianza desencadena en Sarah. Al confiar en Sarah para ser madre, Mia, sin saberlo, le da a Sarah la fuerza para convertirse en la mujer que estaba destinada a ser. La comunidad de amigas que se forma en torno a Sarah es un elemento crucial. Contrasta marcadamente con el rechazo de su familia a su matrimonio. Demuestra que la verdadera familia, la verdadera hermandad, a menudo surge de lazos de experiencias compartidas y apoyo mutuo, no de lazos de sangre ni de obligaciones legales. Estas mujeres son el andamiaje que permite a Sarah reconstruirse. El final de la historia no trata de venganza contra Daniel. El rechazo final de Sarah no es un acto de ira, sino de indiferencia. Es la comprensión de que él se ha vuelto irrelevante para su felicidad. Su mejor venganza es su propia vida bien vivida. Es la prueba silenciosa de que él se equivocó con ella, con el amor, con la familia. Y esa es una victoria mucho más satisfactoria que cualquier confrontación dramática. La historia de La Madre Inesperada es una oda a la elección. Sarah elige cumplir su promesa. Elige criar a Emma sola. Elige construir una nueva vida. Elige confiar en Jake.
Y finalmente, elige rechazar su pasado. Cada punto de inflexión de la trama está impulsado por una decisión deliberada que toma, transformándola de una víctima pasiva de las circunstancias a una arquitecta activa de su propio destino. Los 40 párrafos restantes servirán para profundizar en cada una de estas fases. El dolor de los 5 años de lucha de Sarah contra la infertilidad, la profundidad de su amistad con Mia, las crueles interacciones con Daniel y su madre, los desafíos diarios de la maternidad soltera, el desarrollo de su comunidad de apoyo y la lenta y cuidadosa construcción de su relación con Jake, garantizando una exploración rica y completa de su trayectoria a lo largo de 70 párrafos. La lucha de 5 años por la fertilidad no se había limitado a una serie de procedimientos médicos. Había sido una lenta erosión de la identidad de Sarah. Cada resultado negativo de la prueba era un recordatorio de su fracaso como mujer, un eco de las expectativas de la sociedad y de su propia familia. Su matrimonio con Daniel, antes una sociedad, se había convertido en un proyecto, con ella como la parte defectuosa que necesitaba reparación. Las conversaciones se volvieron clínicas, el romance reemplazado por horarios y procedimientos. Se sentía cada vez más aislada en su propio dolor, un dolor que Daniel, con su creciente impaciencia, parecía incapaz de compartir o incluso comprender. Por lo tanto, la noticia final del médico no fue una sorpresa repentina, sino la confirmación oficial de una muerte que se había estado gestando lentamente durante años. La muerte del sueño que había sostenido su matrimonio. La amistad de Sarah con Mia era su único refugio ante las presiones de su vida familiar. Mia era todo lo contrario de Daniel, espontánea, comprensiva y ferozmente leal. Cuando Sarah lloraba por otro tratamiento fallido, Mia no le ofrecía clichés, sino helado y una mala película. Fue Mia quien se quedó embarazada por accidente, como ella misma lo expresó entre risas, de una breve aventura con un soldado a punto de ser desplegado en el extranjero. Nunca le había ocultado su difícil situación a Sarah, y Sarah nunca había sentido envidia, solo un profundo amor por su amiga y la vida que estaba creando. La decisión de Mia de nombrar a Sarah como tutora legal de Emma, tomada meses antes del accidente, no fue un acto de desesperación en el lecho de muerte, sino una decisión meditada. Si algo me pasara, le había dicho Mia una vez, no puedo pensar en nadie en el mundo que amara a esta niña más que tú. Fue la máxima expresión de confianza. La crueldad de Margaret Wilson, la madre de Daniel, no era ruidosa, sino una forma silenciosa y mordaz de desaprobación. Nunca confrontó a Sarah directamente sobre su infertilidad, pero sí lo hacía mediante comentarios pasivo-agresivos en las cenas familiares. La prima de Daniel acaba de tener a su tercer hijo. Son tan afortunados. O, un hombre necesita un heredero que perpetúe su apellido. Sus palabras eran pequeñas agujas, diseñadas para recordarle a Sarah su lugar y su fracaso. Cuando llegó Emma, la desaprobación de Margaret se hizo patente. Para ella, Emma era una intrusa, una mancha en la reputación de la familia, un recordatorio físico del incumplimiento de Sarah de su deber. Su influencia sobre Daniel fue inmensa, reforzando y validando su egoísmo, dándole la justificación moral que necesitaba para su acto de crueldad. Los primeros días en el apartamento de Rachel fueron un torbellino de tareas mecánicas. Cambiar pañales, preparar biberones, intentar calmar a un bebé que lloraba y extrañaba a su madre. Sarah operaba en piloto automático, dejando su propio dolor y pena en un segundo plano para poder atender las necesidades inmediatas de Emma. Hubo momentos de pánico absoluto, como cuando no lograba que Emma dejara de llorar en mitad de la noche y se sentía la persona más inadecuada del mundo para esa tarea. Pero también hubo momentos de una belleza trascendental. La primera vez que Emma le sonrió.
La forma en que la pequeña mano de Emma se aferraba a su dedo mientras dormía. En esos momentos de tranquilidad, Sarah sintió que la promesa que le había hecho a Mia pasaba de ser una carga a un privilegio. La comunidad de amigas que Rachel había reunido se convirtió en el manual de instrucciones de Sarah para la maternidad. Eran un ejército de sabiduría práctica. Una le enseñó la forma correcta de sostener a un bebé para aliviar los cólicos. Otra le dio una receta de sopa de pollo que supuestamente la ayudaba a producir leche, aunque Emma se alimentaba con fórmula. No la juzgaron por su inexperiencia. Compartieron sus propias historias de fracasos y pequeños triunfos. A través de ellas, Sarah aprendió que la maternidad no se trata de perfección, sino de ensayo y error, de superar un día a la vez con una mezcla de amor, cafeína y el apoyo de otras mujeres que la comprendían. Encontrar su propio apartamento fue un acto de recuperación de su independencia. Era pequeño, con paredes delgadas y un radiador ruidoso, pero era suyo. Decorarlo con un presupuesto ajustado se convirtió en su primer proyecto creativo en años. Pintó las paredes, compró muebles en tiendas de segunda mano y usó su talento para el diseño, para transformar el espacio reducido en un refugio acogedor y seguro para ella y Emma. Cada clavo que clavaba, cada almohada que cosía, era un acto de desafío. Era decirle al mundo y a sí misma que no necesitaba una casa grande ni un marido para crear un hogar. Un hogar, estaba aprendiendo, era simplemente un lugar donde residía el amor. El blog, La Madre Inesperada, nació como un grito a la oscuridad digital. Escribió la primera entrada a las 3 de la madrugada, impulsada por el agotamiento y la soledad. Debería estar de luto por la vida que perdí, pero estoy demasiado ocupada intentando entender por qué una bebé de 3 meses se escupe en el pelo. La honestidad brutal y el humor autocrítico resonaron. La gente respondió no con lástima, sino con reconocimiento. El blog se convirtió en el espacio seguro de Sarah, donde podía ser imperfecta, asustada, divertida y fuerte, todo a la vez. Y al leer las historias de otras personas, se dio cuenta de que su experiencia, aunque única en sus detalles, formaba parte de una experiencia humana universal de pérdida, amor y el glorioso caos de criar a un ser humano. El proceso legal de adopción era una montaña de trámites burocráticos que parecían diseñados para desanimarla. Había formularios, entrevistas con trabajadores sociales, verificación de antecedentes. Cada paso le recordaba que su derecho a ser la madre de Emma no era algo que se daba por sentado, sino algo que debía demostrar y por lo que debía luchar. Hubo días en que el proceso se sintió abrumador, pero ver el rostro de Emma la animó a seguir adelante. La batalla legal se convirtió en otra prueba para su determinación, y cada formulario que llenaba, cada entrevista que completaba, era una victoria que la acercaba un paso más a hacer realidad su promesa a Mia, legalmente reconocida. La estabilidad que Sarah había alcanzado antes de la llegada de Jake había sido un trabajo duro. Era una paz frágil, construida sobre la rutina y un presupuesto ajustado. La aparición de Jake en su puerta fue como un terremoto, amenazando con sacudir los cimientos que tanto le había costado construir. Su miedo inicial no era hacia Jake como persona, sino hacia lo que representaba. Una complicación, una exigencia sobre Emma que podía arruinarlo todo. Su decisión de dejarlo entrar, de escucharlo, fue un acto de inmenso coraje. Fue una elección para enfrentarse a lo desconocido en lugar de atrincherarse en el miedo. Una señal de cuánto crecido había desde la mujer que había quedado paralizada por el dolor en la consulta del médico. El primer encuentro de Jake con Emma en el parque fue observado con pesar por Sarah. Analizó cada uno de sus movimientos, cada palabra, y lo que vio la sorprendió.
No intentó actuar como un padre instantáneo. Fue humilde. Se presentó a Emma como si estuviera conociendo a la realeza. La dejó guiar el camino. No intentó impresionar a Sara. Se concentró por completo en crear una conexión tierna con la hija que nunca había conocido. Su gentileza y respeto por el ritmo de la niña fueron lo que comenzó a derribar las defensas de Sara. Ella vio en él no a un rival, sino a un aliado potencial en la tarea más importante de sus vidas: amar a Emma. Compartir recuerdos de Mia fue el puente que transformó la relación de Sara y Jake. Eran las dos personas que más la querían en el mundo, y en su dolor compartido encontraron consuelo. Jake contaba historias del espíritu aventurero de Mia, de sus planes, de viajar juntos por el mundo a su regreso. Sara contaba historias de la lealtad de Mia, de noches de cine y conversaciones que duraban horas. Al compartir sus versiones de Mia, la mantuvieron viva entre ellos, y se dieron cuenta de que Mia, en su sabiduría, había elegido a las dos personas perfectas para criar a su hija: Sara, con su corazón de madre y su estabilidad, y Jake, con su espíritu aventurero y su conexión biológica. La decisión de Jake de consentir la adopción fue un momento decisivo en su carácter. Podría haber luchado por la custodia e incluso haber tenido un caso legal sólido, pero comprendió algo más profundo. Comprendió que la paternidad no se trata de derechos, sino de lo que es mejor para la niña. Y comprendió, sin lugar a dudas, que lo mejor para Emma era permanecer con la mujer que la había amado y cuidado desde su nacimiento. Su consentimiento no fue un acto de rendición, sino un acto de profundo amor, anteponiendo las necesidades de su hija a su propio deseo de recuperar el tiempo perdido. Fue este acto de altruismo lo que hizo que Sara se diera cuenta de que se estaba enamorando de él. La reaparición de Daniel fue la prueba definitiva para la determinación de Sara. La versión de arrepentimiento que presentaba era tentadora. Ofrecía una solución fácil: el regreso a una vida de seguridad financiera, la ilusión de una familia completa. La Sara de antes, la mujer desesperada por una familia tradicional, podría haber caído en la tentación. Pero la nueva Sara, la mujer que había construido su propia seguridad, que había definido la familia a su manera, vio a través de la fachada. Comprendió que su arrepentimiento se debía a su pérdida, no a su dolor. Su rechazo fue sereno y definitivo, porque ya no necesitaba nada que él pudiera ofrecerle. Su felicidad ya no dependía de él ni de su aprobación. La fiesta del segundo cumpleaños de Emma fue un evento simbólico. Se celebró en el pequeño apartamento que representaba la independencia de 1900 de Sara, y estuvo llena de personas que representaban su nueva vida. Rachel, las otras mamás, y Jake. La ausencia de su antigua familia y amigos era notable, pero no era una ausencia triste. Era una prueba de que la vida sigue adelante, de que los vacíos se pueden llenar y de que la familia que elegimos puede ser más fuerte y solidaria que la familia en la que nacimos. La fiesta no era solo para Emma, era una celebración de la nueva tribu de Sara, la evolución de la relación de Sara y Jake. De 1900 en padres compartidos a pareja fue natural y orgánica. Comenzó con la logística del cuidado de Emma y se transformó en cenas compartidas después de que Emma se acostara. Empezó con conversaciones sobre Mia y se transformó en conversaciones sobre sus propios sueños y miedos. No hubo un momento de enamoramiento, sino un lento y constante crecimiento en el amor. Fue un amor maduro, cimentado sobre los cimientos del respeto mutuo, la tragedia compartida y un compromiso profundo e inquebrantable con el bienestar de la pequeña que los unía. La historia subvierte la idea del felices para siempre. El final feliz de Sara no es un regreso al statu quo ni la realización de su sueño original. Es la aceptación y celebración de una realidad nueva, inesperada y mucho más plena.
Es el descubrimiento de que la felicidad no reside en tener la vida que planeaste, sino en amar la vida que tienes, con todas sus imperfecciones y bendiciones inesperadas. La infertilidad, la fuente del dolor inicial de Sara, irónicamente se convierte en la razón por la que ella es la única persona calificada para la tarea, porque conoció el dolor de un útero vacío. Pudo comprender el valor de un niño que necesita una madre. Su fracaso biológico la preparó emocionalmente para la mayor prueba de su vida. La historia convierte su mayor dolor en su mayor calificación para el amor. La figura de Daniel representa la fragilidad del ego masculino y el amor condicional. Amaba la idea de Sara como madre de sus hijos. Cuando la realidad se presentó de una forma diferente, una forma que no concordaba con su narrativa personal, su amor se desmoronó. Es un personaje trágico en su propia superficialidad, incapaz de ver el regalo que se le ofreció porque estaba demasiado centrado en el envoltorio en el que no venía. El blog de Sara, la madre inesperada, funciona como un recurso narrativo que nos brinda acceso directo a sus pensamientos y sentimientos más íntimos. También sirve para ilustrar el poder de la comunidad y la vulnerabilidad compartida en la era digital. En su momento más aislado, encontró conexión con desconocidos de todo el mundo, demostrando que incluso cuando nos sentimos solos, nuestras historias tienen el poder de conectarnos con la experiencia humana universal. La historia de la madre inesperada es, en esencia, una oda a la resiliencia. Trata sobre cómo los seres humanos pueden soportar pérdidas inimaginables y no solo sobrevivir, sino encontrar la manera de transformar esa pérdida en una nueva belleza. El viaje de Sara es un recordatorio de que las grietas son la vía por la que entra la luz, y que a veces un corazón roto se abre para dejar entrar un amor más grande de lo que nadie jamás imaginó. La ausencia de una batalla por la custodia entre Sara y Jake es una decisión narrativa deliberada. La historia evita el cliché del padre biológico que regresa para reclamar a su hijo. En cambio, presenta un modelo de masculinidad y paternidad basado en el respeto, la colaboración y el altruismo. Jake es un personaje tan heroico como Sara, no por su lucha, sino por su disposición a apoyar y compartir, redefiniendo lo que significa ser un buen padre en una situación difícil. El tema de la promesa es la columna vertebral de la historia. La promesa de Sara a Mia es el detonante de toda la acción. Pero hay otras promesas. La promesa rota del voto matrimonial de Daniel, la promesa implícita de una vida que la fertilidad no logró cumplir, y la nueva promesa que Sara y Jake se hacen el uno al otro y a Emma. La historia explora qué promesas nos definen y la fuerza que se necesita para cumplir las que realmente importan, incluso cuando el mundo parece conspirar contra nosotros. El camino de Sara es una redefinición de la fuerza. Al principio, quizá la veía como la capacidad de soportar su dolor en silencio. Al final, aprende que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad, en la capacidad de pedir ayuda, de construir comunidad, de establecer límites y de elegir su propio camino, incluso en los momentos más difíciles. La historia también es una sutil exploración del duelo. Sara está de luto por múltiples pérdidas. La pérdida de su fertilidad, la de su mejor amiga y la de su matrimonio. La historia muestra que el duelo no es un proceso lineal, sino algo que coexiste con la alegría y la vida. La presencia de Emma no borra el dolor de Sara, sino que le da un propósito que la ayuda a sobrellevarlo y transformarlo en amor. El final, con el rechazo de Daniel, es crucial para el arco argumental de Sara. No basta con construir una nueva vida, también debe rechazar activamente la anterior. Es un acto final de autoafirmación. Al decirle no, se dice sí a sí misma, a la mujer en la que se ha convertido y a la familia que ha elegido. Es la prueba de que ya no la definen sus pérdidas ni sus relaciones con los hombres,
sino sus propias decisiones y valores. La historia de La Madre Inesperada es, en definitiva, optimista. Cree en la bondad de los desconocidos, Rachel, la decencia de los hombres buenos, Jake, y la fuerza de las comunidades de mujeres. A pesar de comenzar con traición y pérdida, la narrativa avanza con paso firme hacia la luz, argumentando que incluso en las circunstancias más oscuras, el amor, la lealtad y la decisión pueden forjar un camino hacia la felicidad. El título, La Madre Inesperada, se aplica a Sarah de muchas maneras. Es madre de una forma que nunca imaginó. Se convierte en madre en un momento inesperado y descubre en sí misma una fuerza como madre que nunca esperó poseer. El título resume a la perfección el viaje de su vida, trastocada y reconstruida de una manera más fuerte y auténtica. La historia equilibra un intenso drama emocional con momentos de realismo realista. Los problemas financieros de Sarah, la burocracia de la adopción y los desafíos de cuidar a un bebé. Estos detalles fundamentan la historia, haciéndola más cercana. No es solo un melodrama sentimental, también es una historia sobre la logística de la supervivencia y la reconstrucción de una vida desde cero. La resolución no ofrece un retorno a la riqueza ni al estatus social. La nueva vida de Sarah es modesta. Su felicidad no reside en las posesiones materiales, sino en las relaciones y el propósito. Esto refuerza la idea de que la verdadera riqueza no reside en lo que tienes, sino en quien te rodea y en el amor que das y recibes. La historia termina con la imagen de una familia moderna y ensamblada. Una madre adoptiva, un padre biológico y un hijo amado por ambos. Es un retrato conmovedor de cómo las familias del siglo XXI pueden ser complejas, flexibles y definidas no por las estructuras tradicionales, sino por un compromiso compartido con el amor y el bienestar de un hijo. La lealtad de Sarah hacia su amiga Mia es la brújula moral que guía toda la historia, incluso cuando cumplir su promesa le cuesta todo. Su matrimonio, su hogar, su seguridad. Ella nunca flaquea. Esta integridad fundamental es lo que la convierte en una protagonista tan cautivadora y digna. Es la base sobre la que construye su nueva vida y la cualidad que, en última instancia, atrae a personas buenas como Rachel y Jake a su círculo. La historia también puede interpretarse como una crítica a cierta visión conservadora de la familia. La familia de Daniel, con su énfasis en la sangre, el linaje y la apariencia, se presenta como moralmente insolvente e incapaz de amar verdaderamente. En contraste, la familia que Sarah construye, basada en la aceptación, la decisión y el apoyo mutuo, se presenta como el ideal al que aspirar. La trayectoria de Sarah, de paciente de fertilidad a madre segura de sí misma, está marcada por un cambio de enfoque. Al principio, se centra en su propio cuerpo, su propio deseo, sus propias carencias. Tras la llegada de Emma, su atención se centra por completo en las necesidades de otra persona. Y en este acto de servicio y amor desinteresados, paradójicamente, encuentra su propia sanación y plenitud. La ausencia de villanos caricaturescos hace que la historia sea más impactante. Daniel y su madre no son monstruos, son personas comunes y corrientes, con defectos, cuyas acciones están motivadas por el egoísmo y el miedo. Su villanía es mundana, lo que la hace más aterradora y cercana. Representan las pequeñas crueldades y los grandes egoísmos que pueden causar un daño inmenso en la vida real. La historia explora la identidad femenina. Sarah comienza definida por su rol en relación con un hombre, esposa, y por una función biológica o la ausencia de ella. A lo largo de la historia, se despoja de estas definiciones y construye una nueva identidad basada en sus propias acciones, decisiones y valores. Se convierte en la madre de Emma, la amiga de Rachel, la pareja de Jake, la escritora del blog,
una identidad multifacética creada por ella misma. El tiempo es un elemento importante en la historia. La lucha de 5 años por la fertilidad, el silencio de 15 años con su exmarido en otra premisa. Aquí se trata de su actual marido. El 1 año y medio de lucha solitaria. La historia demuestra que la sanación y el cambio no son instantáneos. Requieren tiempo, paciencia y perseverancia. El ritmo pausado de la narrativa refleja el ritmo lento y constante de la vida misma. El desenlace de la historia es profundamente satisfactorio porque se lo gana. La felicidad de Sara no le es dada. La construye, pieza por pieza, a partir de las ruinas de su vida anterior. El lector presencia cada lucha, cada pequeña victoria, y así comparte la alegría y la paz de su triunfo final. La historia de La Madre Inesperada celebra la resiliencia del corazón humano. Demuestra que, incluso después de las pérdidas más devastadoras, es posible volver a amar, confiar y reconstruir. Nos recuerda que el final de una historia suele ser solo el preludio de otra, inesperada y aún más hermosa. El contraste entre el principio y el final de la historia es marcado. Comienza en una consulta médica estéril, con la noticia de una muerte y su fin. Termina en un hogar cálido y vibrante, en una fiesta de cumpleaños que celebra un nuevo comienzo. Esta transformación completa es lo que hace que el viaje de Sara sea tan emocionalmente poderoso y en última instancia tan esperanzador. Y así, la promesa susurrada en una habitación de hospital se convirtió en la base de una nueva vida. Sarah Wilson, quien creía haber perdido la oportunidad de ser madre, descubrió que la maternidad no se trataba de dar a luz, sino de dar vida, una vida de seguridad, amor e infinitas posibilidades a un hijo que la necesitaba. Y en el proceso también se dio una nueva vida. La madre inesperada encontró a su familia inesperada, demostrando que los mejores planes suelen ser los que nunca planificamos.